Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a una nueva entrega de la Biblioteca Perdida por los Dioses / Calamares a la Romana / lo que surja, porque esto ya últimamente se convierte en eso, en que los temas que traemos son tan interesantes que tienen cabida en todos los formatos de programa que emitimos. Nos podéis ver en YouTube, nos podéis ver, en televisión, pero no, todavía no. En la televisión esta de la caja tonta tampoco salimos, pero bueno, tiempo al tiempo, ya veremos, porque tal como está el contenido, más vale que traigamos contenido de calidad, porque lo que están emitiendo, ¿ves? Ya empiezo con una crítica, esto no puede ser, voy a volver al cauce. Eso sí que es verdad, que nos podéis escuchar en iVoox, en todos nuestros canales, podcast de la Biblioteca Perdida, en sección por los dioses, en Calamares a la Romana, y a lo mejor, Ángel, como yo sé que esto de los romanos, y aquí hay un poco de huella y de rastro romano, quizá también algún día diga, pues venga, también lo emito en mi podcast de Lignum en Roma. Pero bueno, de momento, sepáis que hoy vamos a traeros un tema muy interesante que voy a dejar que Ángel sea el que lo presente, porque yo creo que lo está deseando con muchas ganas, ¿verdad? Yo como romano de pro y como, bueno, primero saludos a los mochuelos y las mochuelas y a los calamares, los calamares de la República Calamar, que esto, más mediterráneo que un calamar, yo no lo he visto, Sergio, todas las cosas como son. Sí, vamos a hablar del nacimiento del cristianismo. Como Sergio le gusta mucho el juego, pues yo me lo he dicho él a mí, para que vamos a engañar. Dice, tú vas a ser pro-romano y vas a defender las virtudes de Roma. Y me ha tocado. Pues yo voy a ser como soy pro-romano, pues así lo haremos, ¿no? Pero bueno, es exactamente el nacimiento, no es ninguna crítica, es cómo nació el cristianismo en ese entorno de final de la Tardorrepública, Grande Pompeyo. Bueno, luego seguimos. En esa época en la que Pompeyo, dijéramos, ya llegó a esta parte de oriental del Mediterráneo, ya entró en la órbita romana y empezaron los problemas rápidamente, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ver. Se ha escuchado un trueno de por aquí como si Júpiter estuviera reclamando algo, incluso un rayo, o sea que el gran padre de los dioses está como un poco pendiente de lo que vayamos a tratar aquí. Si escucháis algo de fondo es la tormenta. Escuchad, no es ningún efecto especial que tengamos con la mesa de mezclas ni nada, es todo natural. O sea, el padre de los dioses parece que está un poco en guardia. No sé si le gustará eso de que haya otro dios por ahí que ponga en duda la fe del panteón romano. No sé, Ángel, puede ser una señal esto, ¿eh? Júpiter cuando se pone un poco enfadado tira rayos, pero se ve que no apunta muy bien, ¿sabes? Así que igual te destruye 2 ciudades y decía, yo es que quería dar un árbol. Así que hay que ir con cuidado con este hombre. Correcto. Bueno, sobre el cristianismo, pues ya sabéis, a estas alturas no os explicamos nada ni os vamos a descubrir nada cuando os hablamos de que es una de las religiones con más seguidores en todo el mundo, con miles de millones de fieles repartidos por todos los continentes, no del orbe romano solo, sino de todo, del mundo en general, ¿no? Y el contexto, pues ya sabéis, es muy específico. Nace, o su origen, se encuentra en esa región de Palestina, de esa Palestina del siglo I, de esa Judea, de esa provincia en la frontera más oriental del Imperio Romano, ¿no? Y el cristianismo, pues todos sabréis, tampoco os vamos a descubrir nada nuevo, que nació como una religión independiente, que no nació, quiero decir, sí, que no era independiente, es como una escisión, una corriente dentro de esa gran religión, de esa fe que recorría esa región o esa zona de Oriente, que es el judaísmo, ¿no? Y sus primeros seguidores eran judíos y su mensaje pues estaba profundamente enraizado con la tradición religiosa de Israel. Curiosamente, pues algo que está muy de moda hoy en día por otros temas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a ese primer siglo de nuestra era, en el cual pues se produce todo este auge o este fenómeno de esta religión, ¿no? Que se convertiría en lo que hoy es. Imaginaos, ¿no? Un germen de algo casi residual que acaba convirtiéndose en la fe, quizá, o una de las fes, de las dos fes, junto al Islam, junto a esa otra gran fe poderosa, que todas beben un poco de la misma raíz, en esas grandes fes poderosas que mueven miles y miles de almas, ¿no? Pero para comprender un poco el nacimiento de ese cristianismo, lo suyo es conocer también el contexto político, el social y el religioso. Así que, de esa manera podríamos entender por qué, ¿no? Ángel, que es curioso que un carpintero galileo
llamado Jesús de Nazaret acabase dando lugar a un movimiento que se expandió de esa manera tan bestia por todo el Mediterráneo, porque parece como algo imposible, ¿no? Yo imagino que él, desde su humilde carpintería, no esperaría que siglos después se hubiese convertido su palabra en todo lo que es hoy, que es una religión que se practica en, como hemos dicho, en infinidad de lugares, ¿no? Sí, en todos los continentes, ¿no? Sí, sí. Desde luego, como hijo de un carpintero, ¿no? De un artesano, es difícil entender, ¿no? Pero bueno, es el avispero, que lo que llamó luego, bueno, Siria-Palestina, creo que fue Adriano. En la época de Jesús había Galilea, bueno, era un conglomerado de reinos vasallos de Roma, otros bueno, unos los querían mal, otros los querían menos, pero eran reinos vasallos de Roma, Herodes y compañía, ¿no? Y en ese contexto, pues nació este muchacho, ¿no? También es cierto que el judaísmo tampoco era único, que ya hablaremos de ello, ¿no? También había muchas vertientes del judaísmo y, bueno, este hombre, luego iremos hablando conforme suceda esto, este hombre fue el que generó toda esta religión particular, que creo yo que tiene una particularidad que quizás otras no tienen, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Nos tenemos que ir al contacto, porque, claro, el cristianismo, la expansión del cristianismo sin la influencia del Imperio Romano, yo creo que no se entendería tampoco, es básica, ¿no? Pues entonces allí llega un buen chico, ya sabes que yo siempre hablo bien de Roma, que le llaman Pompeyo Magno, o sea, no Pompeyo el chiquitín, sino Pompeyo Magno. Llegó allí a Roma, en este contexto en el que Roma estaba intentando, pues bueno, ya tenemos esos partos allí, estos seleucidas, partos, y Roma pues se va expandiendo hacia Oriente, porque en Oriente estaba la riqueza, y bueno, pues ahí, en esa zona, Fenicia, Galilea, Judea, y todos estos reinos, Samaria, todos estos reinos de allí, pues hay un avispero de judaísmo y de diferentes corrientes del judaísmo, y allí llega nuestro señor Pompeyo y dice, bueno, pues esto ahora va a ser parte de Roma. Y te voy a explicar la verdad, cómo empezaron los primeros problemas. La gente no me creerá, Sergio, pero los primeros problemas empezaron por lo siguiente. Pompeyo llevó la civilización, llevó los acueductos, llevó las carreteras, llevó la irrigación. A la vida de Brian, ¿no? Muy bien, llevó la sanidad, llevó la enseñanza, claro, llevó los baños públicos, llevó el orden público, claro, carreteras que no tenía, pero claro, esto tiene un coste. Nosotros estamos en el mundo occidental y pagamos impuestos. Pues todo eso que le llevó Pompeyo a esta gente no estaba de acuerdo. Y se enfadaron por el tema de los impuestos, ¿no? Pues, a cambio de traerte todo esto, pues se quedan, ¿no? Entonces ya también a lo mejor puede parecer un poco molesto, ¿no? Que vengan ahí unos tipos con armaduras, con cotas de malla, que entren, que te ofrezcan todo esto, sí, pero a cambio de que me tributes, ¿no? Entonces a lo mejor eso a más de uno a lo mejor no le gustaba, y más sobre todo, imagino, los que tenían el chiringuito montado allí, porque a lo mejor ya lo había, ¿no? Hay que hablar de esa casta sacerdotal que controlaba todo el templo de Jerusalén, y luego hablaremos con más detalle, pero sí que es verdad que a nadie le gustaba en ese momento que nadie viniera de fuera y te dominara encima, te hiciera tributar, a cambio de que te den esto. Vale, muy bien, muy bien. Yo me pongo en la escena esa de la vida de Brian, ¿no? Que han hecho los romanos por nosotros, y dice, bueno, te han dado esto, te han dado lo otro, el alcantarillado, el vino, las carreteras, la educación. Y dice, bueno, pero todo esto compensa. Y digo, hombre, pues a según quién sí que le compensaría, ¿no? A según qué otro, pues no, porque le quita la influencia, que eso es quizá el quid de la cuestión, ¿no? Yo tengo una queja, delante de todos los oidores que tengamos, oidoras, sobre una parte que me has puesto tú del guión, Sergio, le voy a hacer público. A ver, en el guión me has puesto. Publica. Y claro, ya sabréis también que los romanos no desaprovechaban la ocasión de quedarse con algo que no era suyo, si podían. No, que eran impuestos, era justo, pero todo lo que estaban invirtiendo. ¿Cómo que se quedaban los romanos? ¿Y todo lo que les daban? Hombre, Ángel, presencia de soldados, pago de impuestos, imposición de autoridad imperial. Yo creo que fue algo que, quieras que no, si tú no quieres ser romanizado, ¿vale? Quizá te genera algún tipo de tensión, ¿no? Un clima de tensión, una población así judía profundamente religiosa, que ve la ocupación extranjera como una humillación. Además, ellos estaban esperando que llegara un Mesías, un liberador. Entonces, si ven a Roma, dicen, ¿pero quién nos va a liberar de esto? Y llega Pompeyo, ¿no? Claro, llega Pompeyo con las legiones y dice, pero tenía que llevar un Mesías, pues ya puede ser fuerte el Mesías y puede venir acompañado de tropas, porque si no, echar a esta gente de aquí va a ser complicado. Entonces, imagínate, ¿no? Es como un cruce de mensajes. O sea, tú estás
esperando todo eso, la llegada, y lo que te llegan son los romanos. Dices, pero no tenía que llegar un Mesías, no veo a Pompeyo yo como un Mesías, lo veo más que nada como una ocupación, ¿no? Entonces, el mensaje era contradictorio, y si además surgen elementos que ya están dentro de la propia fe judaica o judaísmo, dentro del judaísmo ya hay escisiones, imagínate lo complicado que sería, ¿no? Si cada uno piensa de una manera diferente y no hay una manera de remar en común, y si luego aparece otro que transmite otro mensaje, como es el caso de Jesús de Nazaret, ¿no? Parece que ya éramos bastantes para repartirnos el pastel de la fe y de la religión, como para que aparezca otro ahora que explique su historia, ¿no? Entonces, sí, aquello era un polvorín, ¿eh? Era un polvorín. Las personas que quieran entender un poquitín esto, que lean los primeros libros de Fabio Josefo, que van a alucinar. O sea, que lo que explica, está explicando igual muchísima parte de su obra es explicar lo complejo que era todas las corrientes del judaísmo, ¿no? Y además lo complejo que eran las relaciones entre ellas, ¿no? O sea, que prácticamente también estaban en guerras entre ellas, ¿no? Porque eran cuestiones religiosas de fondo, no cuestiones religiosas secundarias, sino, bueno, para ellos las consideraban de fondo. Claro, no llega allí, como he dicho, lo he dicho medio en broma, ¿no? Pompeyo, pero es una sociedad politeísta que respetaba el credo de los demás, pero eso sí, imponía parte de sus símbolos, porque el águila era parte de su símbolo, todavía no era el emperador, pero un poco después, ya con Augusto, aparece también la adoración del emperador. Y esto de adorar a una persona que está viva, pero que tienes que adorar al genio, que realmente no es él. Claro, esto era muy complejo. Ángel, haciendo un hincapié, un pequeño detalle en esto, tenemos varios programas en el canal en el que hablamos de las revueltas judías, por ejemplo. Y la revuelta judía, la primera tiene unos motivos, y que seguramente es el tema del impuesto, la tributación excesiva que impartía Roma en determinados momentos, las malas gestiones que hacían según qué gobernadores provinciales, que lo hemos explicado muchas veces. Pero la segunda es precisamente eso, la adoración al culto imperial. En tiempos de Adriano, ¿no? Cuando se produce esa revuelta de Bar Kokhba, ¿no? Que es como un poco un contrapeso, ¿no? Obligar a los judíos, es que Roma te impone tal, te da esto, pero tú a cambio le tienes que hacer una adoración a una figura imperial, a alguien que, como tú bien dices, está vivo por encima de su divinidad, ¿no? O que lo iguala a su divinidad, ¿no? Entonces eso para los judíos parece, a día de hoy podríamos decir, pues joder, tío, pues ya que sé, le haces una ofrenda y tan ancho, y luego tú por detrás adoras a quien quieras, ¿no? Pero para eso, para un pueblo de tradición tan dura y tan estricta a nivel religioso, como tenían la Torá y tenían todas sus sinagogas, sus zonas de culto, ¿no? Pues siempre hemos dicho que Roma siempre había sido muy tolerante con todas las religiones, incluso adoptaba dioses de panteones de otras civilizaciones y los asimilaba, ¿no? O sea, se producía un sincretismo, ¿no? Se juntaban, se fusionaban incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué con el cristianismo no lo hizo? Luego lo hablaremos más adelante, pero los judíos, por ejemplo, no estaban dispuestos a adorar al culto imperial, al dios romano. No le pedían que adorasen a Júpiter ni a los demás dioses, sino simplemente el culto imperial. Bueno, simplemente, que para nosotros es simple, pero para ellos a lo mejor no lo era en ese momento, ¿no? Además, para ellos era complejo, porque realmente no les decían que adoraran al emperador y le rezaran. Les decían que tenían que, al genius del emperador, que era lo que realmente protegía a toda Roma, le tenían que rezar a su Dios. O sea, ellos tenían que decirle, Dios mío, su Dios, Jehová o Yahvé, como le llamen, protege a mi emperador. Y eso ellos no lo entendían, porque no era su Mesías, no era nadie. ¿Quién era el emperador? Religiosamente hablando para ellos. Yo creo que es que ni tan siquiera lo entendían. Ese concepto del genius ni lo entenderían. Era algo tan extraño, no, porque ellos tenían otro tipo de religiones. Era como someter a su Dios a que su Dios estuviera por debajo de la figura imperial y que fuera su Dios quien protegiera al emperador. Como diciendo, tú eres un ser supremo, pero tienes una función de proteger a este dios de los romanos. Entonces, para ellos, claro, es la humillación, ¿no? Era para ellos humillantemente, religiosamente humillante. Una religión de libro, cosa que la religión romana no lo era. Una religión que te dictaba en esos libros tu comportamiento, cosa que la religión romana no lo era politeísta, ¿no? Ellos tenían su templo, el templo de Jerusalén, donde allí, teóricamente, era, por decirlo así, la embajada de Dios en la tierra, ¿no? Tenían sus sinagogas que se reunían. Y, por ejemplo, las sinagogas se reunían ellos dentro, entendamos. Los romanos, por ejemplo, no rezaban en los templos. Los romanos rezaban fuera de los templos. Bueno, adoraban a los dioses fuera. Los templos eran solo... Un día tenemos que hablar sobre la religión primigenia de Roma, sobre los dioses más primitivos, que tú sé que tienes por ahí algo preparado. Entonces,
algún día podríamos, en contraposición a esto, para que la gente entienda lo que significa la religión romana respecto a esta religión judía, pues para que la gente lo pudiera entender, pues podríamos traer, siempre arrojándonos aquí un guante y dándonos trabajo, pero pienso que puede ser un tema bastante interesante. Entonces, podríamos traer a colación un programa dedicado a los primeros dioses romanos o a la manera diferente de hacerles ofrendas y de rezarles, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser, se podría contrastar con lo de ahora, ¿no? Que cambia mucho el concepto de la religión cristiana, de Dios, los dioses monoteístas, a la religión cristiana politeísta y además, en concreto, además, la romana, ¿no? Pero bueno, hemos dicho, tenemos este templo, tenemos estas sinagogas, pero para complicar más la cosa, Sergio, y resumiendo mucho el trabajo que nos hace Flavio Josefo, pues hay además diferentes corrientes de cómo ven el judaísmo dentro de ese conglomerado, que además no era un reino solo, sino que eran varios reinos, o sea, entendamos, varios reinos, varios reyes, unos más proclaves a Roma que otros, todos evidentemente sometidos, ¿no? Y dentro de estos propios reinos, diferentes corrientes judías. Pues claro, esto es un avispero, es muy difícil controlar todo esto, ¿no? Pues tenemos a los famosos fariseos, estos sí que eran estrictos, ¿no? Observaban pues la ley de la Torah, que es la ley, y evidentemente creían, como todo este mundo, en la resurrección, ¿no? Tenemos los buenos, que creo, yo siempre digo que son los buenos, que son los saduceos, porque estos eran prorromanos y estos sabían lo que era bueno. Sergio, bueno, las cosas como entendían el qué, ¿no? Entendían lo favorable que era estar con Roma, ¿no? O porque eran inteligentes y decían, no podemos estar en contra, o porque se le llenaban los bolsillos, o por las dos cosas. Un poquito de cada, ¿no? Un equilibrio. Estos eran, creo, más bien de las capas de arriba, no lo voy a decir nada más, pero ahí se queda, de las capas benestantes. Normalmente suele ser así, ¿no? Suele ocurrir así, ¿no? Sí. Es a lo que llega Roma también al principio, ¿no? Yo pienso que es lo interesante de la romanidad, de la romanización, ¿no? El contactar con las élites, que son al final las que son más cultas, las que en ese momento tienen esa educación y ese conocimiento, y las que seguramente pueden hacer que todo caiga en cascada para abajo, ¿no? O sea, que es la lógica aplastante. No me voy a ir al más pobre que no sabe ni hablar o escribir y es analfabeto, ¿no? Entonces, la lógica hace pensar que sea una jugada maestra, ¿no? De romanización. Además, los que no tienen nada que perder no pierden nada, pero estos tienen que perder, con lo cual se lo piensan un poco más. Cuidado, ¿no? Pero bueno, tenemos a los esenios, que estos se iban a los montes, eran ascetas, era esta gente pues un poquitín que se privaban un poquitín de los lujos, porque dentro, un poquitín como si los lujos pervertieran los lujos o las grandes cosas, ¿no? Pervertieran el alma del hombre, ¿no? Pues bueno, pues ¿quién sería, por ejemplo, pues este tan famoso Dionisio de Diógenes de Sinope? Este tío, tienes que ver a un tío allí con un taparrabos de esto, comiendo lo mínimo para no morirse, y a través de ahí va a encontrar, ¿no? Y de esto pues parece ser que había. Y luego ya en esta época, conforme va pasando conforme Roma va estando allí, ya genera también corrientes, ¿no? En contra de cualquier cosa, ¿no? Y ya, para decirlo de alguna manera, estos que hemos dicho son religiosos, pero ya empezamos a tener grupos violentos en contra de la ocupación, que de alguna manera modifican, o no sé, no encuentro la palabra exactamente, pero sí que buscan los puntos de su creencia para poder generar violencia contra el ocupante, ¿no? Y tenemos varios. En las primeras épocas, con Tito y compañía, tenemos a los celotes, ¿no? Que son esta gente religiosa que se opone, dijéramos, violentamente, ¿no? No tiene nada que ver, que también tiene que ver con la religión, pero ya violentamente contra la ocupación. Correcto. Y bueno, en este contexto, pues es donde surgiría esa fuerte esperanza mesiánica, es decir, la creencia en que Dios, su Dios, les enviaría un ungido, un Mesías, que liberaría a Israel de sus opresores y restauraría pues el antiguo y esplendoroso reino del rey David, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es un momento Júpiter. ¿Cómo está Júpiter? No sé si estoy tocando un tema así un poco peliagudo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que estas expectativas que tenían los judíos en aquel momento pues podían ser bien políticas, militares o espirituales. Y la cuestión es que prepararon el terreno pues para que la predicación de Jesús fuera entendida por algunos como el anuncio de ese Mesías. O sea que realmente es que Jesús nació en el momento adecuado, ¿no? En el momento más óptimo, cuando el caldo de cultivo estaba óptimo para que todo el mundo pudiera asociar su predicación
o asimilarle a ese Mesías claro, que todos esperaban. Sergio, la idea del Mesías ya estaba allí, pero en estos momentos es que además era necesitada, era esperada. Necesitamos una liberación, porque lo que se está sucediendo es enorme. Vamos a desaparecer como pueblo, ¿no? Vamos a desaparecer como religión. Entonces, si ya existía dentro de la Torá, vendrá este Mesías, pero es que tiene que venir ya. O sea, tiene que venir ya porque vamos a desaparecer, ¿no? Porque hay que entender que es una época complicada esta, ¿no? Si nos ponemos en un judío, por ejemplo, de finales de los 60, con este Nerón y Vespasiano, ¿no? Lo que tuvo que ver que sucedió entre Roma y Judea es que es para esperar este tipo de cosas, ¿no? En este caso Jesús viene según la tradición una época anterior, ¿no? Pero no esperaban este liberador, tampoco, por lo que yo sé, tampoco decían muy bien cómo los iba a liberar, pero que los iba a liberar sí que lo tenían claro, ¿no? Y al parecer esta figura fue una de las que alguno o parte de los judíos, porque tampoco todos, seguiremos hablando, lo tomaron para los celotes a lo mejor esperarían a alguien que fuera un cabecilla militar o un líder guerrero, ¿no? Y en cambio, pues los esenios a lo mejor se quedaban un poco al margen. Entonces, claro, ahí es donde surge un poco quién ve a cada cual como una figura de referencia que pudiera ser el Mesías, ¿no? Si tenemos que interrumpir el programa es porque las condiciones climatológicas son adversas, ¿eh? Es que Júpiter, ya te digo yo, que estamos tocando hoy un tema que puede que se caiga la conexión y notéis algún corte en la emisión o algún salto de imagen que pueda ser por el tema este, ¿no? Ya os pedimos disculpas con antelación y es que la ira de Júpiter es incontrolable. Llegó un hombre que para los celotes sería un hombre de paz, que decía que había que buscar la paz entre los hombres, ¿no? Y bueno, el mensaje ya lo sabemos, no es exactamente el mensaje de Jesús, no es exactamente el mensaje del Antiguo Testamento, para que nos entendiéramos de alguna manera, ¿no? Es otro mensaje. Pero bueno, es una persona pues que influenció mucho a muchos judíos de esa época y empezaron a seguir sus enseñanzas, ¿no? Y en este contexto en el que la gente necesitaba pues una esperanza. Y yo entiendo, si esta figura histórica es cierta, entiendo que las personas que lo oyeran, estamos hablando de la ley del talión, que me mate, yo lo mato, a este está diciendo, no es exactamente textual, ¿no? Poner la otra mejilla. O sea, es un mensaje muy, muy, muy diferente a los demás. Ya te salvarás, pero no aquí, sino en el otro reino, ¿no? Este mensaje de salvación es diferente, es oriental, esto no existía. El inframundo romano es otra cosa totalmente diferente. ¿Estás preparado para vivir la historia como nunca antes? Somos Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas, conductores del podcast Calamares a la Romana. Y junto al Conviajes, te llevamos a las grandes ciudades de la Hispania romana. Tarraco, Barquino, Emporiae y Baétulo. Este va a ser un viaje diferente, un viaje inmersivo, con recreación histórica en directo, con charlas exclusivas y un episodio especial de Calamares a la Romana grabado allí, contigo. Esto no es un viaje cualquiera, esto es historia viva y te está esperando. Simplemente tienes que contactar con Halcón Viajes o con nosotros y te derivaremos a ellos. No te pierdas esta oportunidad de hacer un viaje experimental, un viaje fuera de lo común, algo que no encontrarás en ninguna otra agencia de viajes. Ánimo, te esperamos y no dejes pasar esta oportunidad. No, y al final realmente él usaba también un método de comunicación bastante extraño con sus parábolas, ¿no? Hacía siempre símiles, en vez de defender una liberación como podían defender la mayoría de la gente, que podría ser ante la ocupación, pues intentó atacar, intentó táctica de charlos, ¿no? Táctica de guerrillas, hacer la vida imposible, etcétera, etcétera. No, él defendía pues la paz en el mundo, la llegada de un Dios, un mensaje en el cual todo el mundo tenía cabida dentro de esa religión, hablaba de que los pobres, los ricos, mujeres, hombres, es que era un mensaje como muy contradictorio para los tiempos en los que estaba viviendo, ¿no? Entonces, realmente es un fenómeno que a las grandes masas o a los grandes sectores más tradicionalistas del judaísmo debía ir
en contra incluso de la Torá, ¿no? Es decir, este hombre que está diciendo, ¿no? Entonces, de ahí a que cuando los romanos se dan cuenta de la movilización y de la capacidad que tiene de movilizar masas y de transmitir mensajes y de poder llegar a algo que ellos a lo mejor hubiesen intuido a través de las armas, pero que está llegando a través de la paz y de ese mensaje, dicen, ostras, incluso los propios judíos que están con los romanos dicen, es que este es un alborotador, son los propios judíos los que le dicen a Poncio Pilatos oye, este es un peligro tal, y el que le está diciendo, Poncio, que este tío, como no lo controles un poco, yo lo mínimo le metí a la cruz. ¿Vale? Sí, entonces, es difícil porque a veces nos perdemos. Asimov, el gran Isaac Asimov, tenía una frase que era perderse en la no traducción, que es no entender. Tú lees un texto antiguo, lees una parábola, claro, lo interpretas como se interpreta ahora, y entonces a veces te pierdes en la no traducción. Pero has hablado de la parábola del buen samaritano, que es una parábola muy famosa, ¿no? Bueno, pues si te encuentras mal y te ayuda tal, porque ¿quién era su prójimo? Y claro, el prójimo de un judío radical era otro judío. Y Jesucristo en esa parábola, si es cierta, le decía, no, el que te ayuda es tu prójimo. Es igual que sea un romano, o que sea un gentil, es igual, que no sea un creyente de tu religión, ese es tu prójimo, eso es rompedor, pero rompedor para todo el mundo. O sea, entendamos que este mensaje, claro, nosotros nos dice, bueno, pues le ayudó un samaritano. No, un samaritano era, para un judío era, pues ¿cómo le diría yo? Pues una persona de color en los años 60 en Kansas con el Ku Klux Klan. Estamos hablando que era el mayor enemigo de un judío, el samaritano, y él está diciendo, no, hasta tu peor enemigo, si te ayuda. O sea, si el romano te ayuda, que es gentil, que no creo que tú, ese es tu prójimo. Claro, esto es rompedor para los romanos, para los judíos, para todos, ¿no? Y bueno, pues cuando vieron que las masas de gente, fueran las que fueran, le hacían caso, y no por guerra, sino porque le escuchaban, claro, era un peligro para todos. No, claro, hay que ponerse en la situación de que quizá Jesús fue un adelantado a su época, ¿no? Habiendo nacido posteriormente en otras circunstancias, a lo mejor su mensaje hubiese llegado de otra manera, ¿no? En cambio, nacer en ese momento, en ese polvorín, y no hablo polvorín solo por la ocupación romana, porque al final la presencia romana allí podía convivir con muchas otras cosas, ¿no? Pero es que dentro del propio judaísmo, este hombre, o esta manera de enseñar la religión o la fe, se distancia mucho de la tradición milenaria que tenían los judíos en sí, ¿no? Entonces, si los sacas de la Torá, los sacas de todas las leyes que podían tener, como has dicho antes, ¿no? De ese libro, ¿no? Que es un libro sagrado que no se puede vulnerar. Es un enemigo también para los propios judíos, ¿me entiendes? Entonces, no solo es un enemigo de Roma. Entonces, si este hombre nació en el momento peor, en el bueno porque llegó y podía atribuírsele el papel de Mesías, porque era el que predicaba todo aquello diferente y el que quizá con su mensaje podía hacer llegar la palabra a mucha más gente y a gente necesitada, pero en ese momento no encajaba, pero no encajaba para nadie. Quizá los romanos al principio no lo verían como una amenaza porque pensarían otro charlatán más de los que hay por aquí, porque hay muchos, ¿no? Porque para los romanos todos los judíos, seguramente todas sus facciones y todos sus grupos eran charlatanes que decían sus historias porque ya creían en un solo Dios, para ellos ya era extraño y raro, pero bueno, lo toleraban, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cristianismo, no? Pues que los propios judíos le dicen a los romanos, oye, que este es un peligro, pero no es un peligro para los romanos realmente, es un peligro para ellos, para el judaísmo. Entonces, es un vehículo, la información en este caso es un vehículo para sus propios intereses. Entonces, ved la importancia o lo que pudo llegar a ser este hombre, porque si este mensaje o Jesús aparece ahora en este momento con la libertad de culto que hay, con la cabeza que tenemos más abierta, la mente que deberíamos tener más abierta que en otros momentos, no siempre, pero bueno, pero sí que debería ser en este momento, ¿vale? A lo mejor su mensaje hubiese calado súper profundo. Entonces, estamos en un momento, Ángel, bastante complicado. Nace para bien en un momento, o sea, en ese momento tiene su parte positiva, pero tiene sus partes negativas. Eso es lo que a él le conduce directamente a la cruz. Pienso yo, que en caso de que fuese así, yo creo que tiene que ser así. Sí, bueno, lo que nos dicen los clásicos y la historia es que, pues bueno, este hombre molestó mucho sobre todo a las élites judías, al pueblo, pues parte del pueblo también, porque hemos dicho que había muchísimas corrientes, y pues bueno, al final fue un problema. En aquellos momentos las élites judía dependían directamente de los romanos y le dijeron a los romanos, tenemos un problema, no lo solucionáis. Y yo creo que un romano tipo Poncio Piloto, que era Poncio, que lo habían echado de Sicilia por malo con los sicilianos,
Pues cuando le dijeron, hay que matar a este, pues a este a 25 que me traigas. O sea, a mí me da lo Bueno, mismo. claro, es que eso de me lavo las manos, es decir, bueno, es que en el fondo a Roma le da igual matar a este que matar a otro, porque seguramente mataban a mucha gente cada día, entonces no le venía de uno, ¿no? Entonces son los judíos los que le hacen ver el peligro potencial que puede tener esta persona. Y Poncio Pilatos dice, pues bueno, si vosotros lo veis así, pues seguramente a cambio me haréis algún otro favor, ¿no? Las élites quedarían encantadas, ¿no? Es poner un nombre en una lista, ¿no? Sí, a él le daba igual. Le da igual poner esa lista que la lista B, que la lista C, porque seguramente tendría muchas más ejecuciones que hacer durante ese día. Ahora que has dicho lo de lavarse las manos, me viene otra anécdota, que es lo de la no traducción. Dice, Poncio Pilato se lavó las manos. Claro, se lavó las manos porque era un romano de pro y estaba haciendo salubritas. Claro, porque iba a hacer un acto público que tenía que ser de agrado a los dioses romanos y para eso pues tenías que lavarte las manos y purificar tu cuerpo. Y miran cómo se ha tergiversado el mensaje, que parece como que se esté lavando las manos, como que no le interesa. Y sí que le interesa, es el gobernador de Judea. Sí. Realmente para él tiene que ser importante tomar una decisión que a lo mejor no le importa mucho, pero dice, hostia, me imagino a Poncio Pilatos lavándose las manos para hacer su correspondiente ofrenda a su dios Lare o a su dios Lar o a su genios o a sus antepasados, ¿no? Y estaban ahí los sacerdotes del templo diciéndole, porque Poncio, esto tienes que hacerlo, porque tal, porque igual. Y el Poncio, bueno, ¿me vas a dejar acabar de hacer mi...? Yo, sí. Y cuando salen de allí, que bueno, nos ha firmado la sentencia de muerte, dice, mira, el tío, se estaba lavando las manos. Y no entendían que lo que él estaba haciendo era lavándose las manos para hacer su ofrenda a su dios, ¿no? Sí, en cualquier acto público que hacía un romano, como se hacía ante los dioses, pues tenías que purificarte a través del agua, que se llama ablución. Pero bueno, me refiero que el Poncio Pilato, cuando estas personas poderosas de Judea pues le dijeron que este hombre era un peligro y hay que matarlo, pues se le dijo, pues matamos como aquel día igual mata 27, o sea, al Poncio Pilato le daba lo mismo al Poncio, este señor, ¿no? Luego ya los historiadores lo puedes hacer como quieras, pero conociendo al personaje, el personaje se conoce de otros sitios, le daba igual, ¿no? Y eligieron una muerte pues bastante dura, que es la que se le hacía pues a los criminales, ¿no? Es un poco extraña para un hombre que no se le considera asesino, ni violador, ni este tipo de muertes, ¿no? Entonces yo quiero imaginar que es porque era muy peligroso, entonces tenían que dar, pues eso, para que los demás aprendieran en cabeza ajena. Estas cosas no las puedes hacer, ¿no? Y bueno, pues lo crucificaron, que es una de las peores muertes que utilizaban los romanos. Correcto, y bueno, entonces es cuando pues se empieza a proclamar tras su muerte pues que Jesús había resucitado, esa experiencia pascual que transformó su derrota en victoria y dio origen pues al cristianismo, ¿no? A esta nueva fe dentro del judaísmo o escindida ya del judaísmo, y eso fue pues algo muy novedoso que cogió por sorpresa a todos, a romanos y a judíos. Y sus seguidores pues promulgaron a los cuatro vientos pues que el Mesías estaba aún vivo, ¿no? Y comenzaron a predicarlo como si fuera el elegido, el Hijo de Dios, ¿no? Y es entonces cuando en Jerusalén se formaría la primera comunidad cristiana liderada por Pedro, Juan y Santiago, que eran esos apóstoles, esos discípulos de Jesús, que oraban en el templo, que celebraban la fracción del pan y que al principio seguían considerándose judíos, pero dentro del judaísmo pues ya con una fe más centrada en Jesucristo. Y esto provoca una novedad, ¿no? Que es que realmente convierte en una muerte en un nacer, en un nacimiento, ¿no? Imagínate cómo salió la jugada de hacer creer a gente muy seguidora, muy fiel, muy devota, que creía que Jesús era el Mesías, transformar todo para hacerle realmente el mártir, el Mesías, y que él ha muerto para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, el mensaje es muy contundente y dista mucho de todo lo que había hasta ese momento, ¿no? Entonces, a ti te explican esto, Ángel, y depende cómo te lo expliquen y de qué manera te lo expliquen y con qué ejemplos te lo expliquen, usando todas esas parábolas tan maravillosas y con tantos dobles, triples o cuádruples sentidos, ¿no? Pues el mensaje del cristianismo en un momento de crisis y en un momento complicado como era ese momento del siglo I después de Cristo, para la gente pobre necesitada que se tenía que acoger a lo que fuera, el mensaje cala, tío. Es que es una vida después en un reino nuevo donde todo el mundo será igual, donde no habrá diferencias, y tú te planteas, si yo en la mierda de mundo en el que estoy ahora, joder, pues voy a creer en eso porque será lo que tendré después, si tengo acceso a eso. ¿Por qué voy a creer en un Dios que no me garantiza eso? Pues me creo el precepto de Jesús, y aparte te explican la historia de la crucifixión, de que Él ha dado su vida para que nosotros todos los humanos pongamos
o todos los hombres y mujeres, esclavos, libres, niños, ancianos, podamos ir a ese reino de Dios, hostia, es que eso, joder, te motiva dentro de la misma de vida que tienes, ¿no? Sí, el mensaje, para las personas creyentes, el mensaje es muy fuerte. O sea, él da la vida, el hijo de Dios da la vida, sacrifica su vida por el pecado original del hombre, ¿no? O sea, él mismo se sacrifica por ese pecado, ¿no? Además, me dijo que había una resurrección y él ha resucitado. ¿Y dónde ha ido? Ha ido con su Padre. Como nos dijo que iba a pasar con nosotros, ¿no? Y nos ha dado un mensaje. En este caso es un mensaje de paz, es un mensaje de comunidad, ¿no? Y bueno, pues estos judíos que seguían a Cristo habían tenido su Mesías. Los otros no. Los otros todavía lo esperaban y todavía lo siguen esperando. Es la diferencia. No es que no fueran judíos, es que esperaban a su Mesías. Estos primeros cristianos estaban incluso bastante ocultos dentro de este judaísmo primero, porque claro, no estaban bien vistos por los demás judíos, ¿no? Y aquí se viene, yo creo que estos primeros tiempos, mientras estos intentan sobrevivir, este tenerse que ocultar dentro de su mismo judaísmo, les hizo hacer una comunidad más cercana seguramente y más cerrada y más solidaria, porque lo estarían pasando mal a todos. Empezó, creo yo, que es la gran diferencia entre lo que es el judaísmo primitivo sobre todo y el cristianismo, que es la extensión, por otro hombre que no hemos dicho, de este judaísmo primitivo, cristianismo primitivo, a los gentiles, que eran aquellos que no eran judíos desde el inicio, ¿no? Este cambio es importantísimo. Y lo hace nuestro señor Pablo de Tarso, que al principio perseguía a Santiago y perseguía a Pedro, y todos estos los perseguían. Pero bueno, dicen que yendo hacia Damasco, pues un rayo de otro Dios le hizo ver la verdad. Y este fue uno de los que pensó, que al parecer también lo decía según el mensaje de Cristo, este mensaje se tiene que dar a todas las gentes, a los judíos y a los que los judíos llaman gentiles. Es como nosotros los romanos somos romanos y los demás todos son bárbaros, ¿no? Pero para los judíos están los judíos y los gentiles, ¿no? Pues este cambio de mensaje es muy importante y esto lo impulsó Pablo de Tarso. Bueno, y sobre el fenómeno de la expansión del cristianismo, pues sabemos que tuvo lugar rápidamente, pues gracias a varios factores, ¿no? En primer lugar, sobre todo, gracias a los propios romanos. ¿Quién iba a decirlo, no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué han hecho los romanos por el cristianismo? ¿Las carreteras? ¿No serían las carreteras? Por ejemplo, esa red de carreteras, de caminos, esos puertos romanos, el uso común, por ejemplo, de la lengua griega y el atractivo mensaje de la salvación universal y fraternidad, pues eso ofrecía esperanza, como hemos dicho, a los pobres, ¿no? Y con las carreteras, pues llegabas a todas partes. Pablo las utilizó muchísimo, Pablo de Tarso. Daba dignidad a las mujeres y comunidad a los propios marginados. O sea que yo pienso que estos mensajes, estos preceptos son súper claros y animan a cualquiera, Ángela, a que se presente sí. o que se ofrezca a conocer los preceptos del cristianismo. Es que es una religión para todos, ¿no? Que hasta entonces, pues quizá los que menos tenían eran los que más les costaba llegar a según qué mensajes, ¿no? Pero ahora es que el cristianismo llega a todo el mundo. Sí, además, incluso a los gentiles, como hemos dicho, ¿no? Es una religión que, por ejemplo, el mitraísmo, que era una religión también muy potente en esa época, estaba vetada a las mujeres. Y el cristianismo, sin embargo, a las mujeres le daba igual a las mujeres que los hombres, ¿no? Y luego también tenemos que entenderlo como cuando iban llegando a la ciudad de los cristianos, en estos primeros momentos, pues eran casas particulares de gente, a veces con una cierta cantidad de dinero, y estas casas se convertían en estos centros de comunidades de cristianas que viajaban de un pueblo al otro, y allí recibían asistencia, y allí recibían comida, y allí recibían el apoyo de otro. Que esto para un romano era muy extraño. O sea, un romano que llegara a una persona a la ciudad y no tenía para comer porque se muriera de hambre. Sin embargo, los cristianos lograron a través de estas creencias esta ayuda mutua, ayudar a un cristiano que es cristiano, aunque yo no lo conozco, pero yo lo voy a ayudar, ¿no? Y estas redes de ayuda... Siguiendo quizá esa parábola del buen samaritano que has dicho, ¿no? Es otro de los preceptos, ¿no? El buen samaritano es el que ayuda a otro simplemente por ser humano. Quizá los cristianos incluso ayudaban a gente que no era cristiana. O sea, ya tenían el precepto, era uno de los grandes preceptos de la fe, era el ayudar al prójimo. Da igual que el prójimo sea cristiano o no, sino que realmente si yo quiero acceder a la otra vida, a ese reino de Dios,
Y lo que tengo que hacer es, en este reino en el que estoy actualmente, es ser todo lo bueno que pueda con todo el mundo, no matar a nadie, no juzgar a nadie, todos esos preceptos que aboga el cristianismo y que realmente luego cuestan tanto de aplicar, ¿no? Porque el que es cristiano estricto, a lo mejor le cuesta, lo aplica con más asiduidad, ¿no? Pero el romano quizá estaba acostumbrado a dar un hospedaje en según qué condiciones, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, estos cristianos sí que lo hacen con todo el mundo, pero sí que es verdad que se crea una pequeña red, porque en estos primeros años, en estas primeras décadas del nacimiento del cristianismo, pues también es verdad que no las tienen todas. Entonces, hay que ir con mucho cuidado según qué dices y según qué no dices, sobre todo por una de las cosas más principales, que es el peligro que supones para el judaísmo y el peligro que supones para Roma, porque es que al principio, quizá en la República no tanto, pero cuando ya aparece la figura del emperador, allí ya los cristianos ya son gente que, como los judíos, no les gusta adorar a un emperador. Entonces, con Roma hemos topado. Este es el problema importante, el hecho de no poder adorar al emperador, más que por cristianos o por judíos. Mira, el hecho, no su creencia individual, sino el hecho de no adorar al emperador. Otra cosa muy importante también de la expansión del judaísmo, empezó al oriente hacia Occidente, y bueno, también se fue hacia el sur, hacia África, también es el hecho de la igualdad después de la muerte. Esto que lo has dicho tú, Sergio, así de una manera rápida. Todos mueren y todos van al mismo sitio, todos serán iguales. El esclavo, la mujer, el gladiador, el áuriga, el rico, el pobre, el que pasa hambre, el que está harto de comer, todos tienen ante Dios la misma visión y tendrán la misma salvación, ¿no? Esto, claro, en un mundo donde la desigualdad, es que no existe el concepto de desigualdad. Esto existía y ya está. O sea, tú has nacido pobre, vas a ser pobre porque los dioses lo han querido así, ¿no? Pues o sea, Julio César fue al Olimpo. Y un pobre pues iba, no. El cielo era para todos el mismo, ¿no? Y el calor de Dios, pues era el mismo para todos, ¿no? Es igual. La única cosa era tu virtud, tu fe. ¿Qué te ofrece, Ángel, la religión romana cuando mueres? ¿Qué te ofrece? Como mucho. Tienes que ir a la Estigia, tienes que tener un óvulo para cruzar, si no te quedas X años, no sé cuántos siglos, que son 100 años o 100 o 1000 años, que quedas en la orilla para poder cruzar. O sea que vagando como un alma en pena. Entonces, joder, ante ese mensaje, lo que te ofrece esta nueva religión es muy tentador. Entonces, ¿por qué no hacerse cristiano? De ahí también esa capacidad de absorber adeptos, porque el mensaje que llega o el mensaje que transmite es tan fuerte y tan potente que ¿quién no quiere ser cristiano? Que realmente. Algunos buscarían esa salvación. Además, es una religión muy diferente que lo que hemos dicho de salvación, ¿no? Yo cuando muera, pues estaré, si creo realmente en ello, al final yo soy no creyente en ninguna religión, pero entiendo que hay personas que creen, ¿no? Y si creen en ello realmente, pues es su tranquilidad, y al final es este dogma te hace vivir una vida que para ti es correcta, ¿no? Y bueno, pues si tú lo sigues, pues ya está, ¿no? Hay otras religiones, pues que no era así. Tú ibas a recibir, pues si eras en Egipto, tú eras un faraón, tienes una manera de vivir en el cielo. Y si tú eras un sirviente, morías con el faraón, seguías sirviendo al faraón en el más allá. Esto no pasaba en el cielo cristiano, ¿no? Pero bueno, esto es en el aspecto, dijéramos, de las creencias, pero luego, en el aspecto más práctico, en lo que hemos dicho, estas redes de solidaridad, de personas que están en dificultad, ese tener que esconderse y hacer las cosas, pues un poquitín, tampoco tan oculta como parece que los romanos mataban a los cristianos todo el rato. Tampoco es cierto esto, ¿no? Pero los cristianos tenían que ir con cuidado, tenían que hacer una sociedad un poquitín cerrada, se hacían dentro de casas, de una manera, dijéramos, privada, tampoco secretismo total, pero sí privada. Eso hacía que la comunidad fuera muy unida, que se conocieran entre ellos, que se ayudaran entre ellos. Y claro, entrar en ese ciclo, en un mundo en el que igual pasas hambre, y si entras en ese cristianismo tienes un trocito de pan, porque el pan hay que repartirlo, según su doctrina, pues claro, esto va captando Oye, pues, hay mucha gente que se piensa que desde que apareció el cristianismo hasta prácticamente que se hace oficial dentro del Imperio Romano como en tiempos de Teodosio, la gente se piensa que cada año había miles de persecuciones, ¿no? Y al final las persecuciones son en momentos muy puntuales donde hay un hecho concreto que hace que se produzca esa persecución.
todos los emperadores en algún momento lo han hecho, pero no son persecuciones masivas, es decir, no es por todo el imperio. Parece que la gente se piense que es que había cacerías en plan, vamos a cogerlos a todos, los vamos a llevar al circo, sino muy, muy, muy puntuales, en momentos muy concretos, por cosas muy puntuales, porque a lo mejor interesa en ese momento que los cristianos sean responsables de algo, ¿no? Entonces, no entremos o no caigamos en el error de que la religión cristiana ha sido perseguida durante siglos, porque han sido momentos puntuales de persecución. No lo que veamos como un fenómeno globalizado, como podrían interpretarse en según qué textos, ¿no? Porque si eres un hombre o una persona que vivió en época del emperador Decio, pues dices, hostia, sí que lo pasaron mal los cristianos en ese momento. En esos tiempos fueron tiempos muy complicados. Pero fue ese momento puntual, porque ni su predecesor, por ejemplo, Filipo, fue muy tolerante con los cristianos en Roma y en todo el imperio, y sus sucesores tampoco estaban por la labor con el tema de los cristianos. Entonces, al final, te das cuenta de que fue quizá ese momento en el que Decio, bueno, parece que Júpiter no sé si está muy de acuerdo, o es Decio que me está lanzando un mensaje en forma de trueno, ¿eh? Sí, yo creo que los grandes perseguidores son Decio y Diocleciano. Estos sí que son, dijéramos, grandes perseguidores. Y Nerón puntualmente, pues, sí, porque a lo mejor quería que... Sí, pero bueno, lo de Nerón lo podemos discutir, pero en todo caso Nerón perseguiría a judíos porque estaba en guerra con ellos. O sea, no hay más historia. Tiempos de revuelta judía, o sea, claro, coincide plenamente con la revuelta judía, o sea que... Entonces, realmente... ¿no? Cristianos, él no sabría lo que era un cristiano todavía, en esta época, ¿no? Para él eran todos judíos. Es embrionario, ¿no? Ese cristianismo es muy embrionario, sí. Entonces en ese momento no supone tampoco un peligro para el imperio. En tiempos de Decio, estamos ya en el 235, el cristianismo ya ha evolucionado, ya sí que tiene una red bastante importante que puede suponer un peligro más importante para la fe romana, ¿no? Como has dicho, pues el cristianismo, como hemos dicho, el cristianismo se va separando poquito a poquito del judaísmo en este imperio romano que también va cambiando, sobre todo a final del siglo II, pues empieza crisis continua, como el cristianismo nace de alguna manera el judaísmo también tiene la necesidad de establecer pues estos libros, estos evangelios, estos libros para que todo el mundo pueda leer, porque eran judíos, no lo entendían de otra manera. Entonces, esto tenían que hacer estos libros, estos evangelios. Podemos hablar de muchos de ellos, pero bueno, al final quedan unos evangelios, quedan unas epístolas que al final son pues las que marcan esta manera de comportarse de esta nueva corriente cristiana. Pero claro, Sergio, igual que había corrientes cristianas, judías, también había corrientes cristianas, un montón de corrientes cristianas. Y lo mismo que pasaba con los judíos, que una corriente judía, pues un poco, pues contrarrestaba a la otra, incluso se mataban, pues lo mismo pasaba con los cristianos. Estamos hablando de tiempos embrionarios, estamos hablando de este siglo II, de este siglo III, ya luego ya con Constantino la cosa cambia, pero hasta esta época los cristianos tampoco había un núcleo solo de cristianos, había varios grandes corrientes cristianas que le atribuían pues o a la Virgen o al mismo Cristo, al mismo Jesucristo, un papel pues primordial o sin ser importante, no por ejemplo, a la semejanza de Dios, como por ejemplo el arrianismo, ¿no? Que sí, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era muy importante, pero no era Dios. La Santísima Trinidad no tiene nada que ver, ¿no? Esto también se está cociendo entre ellos. Quiero decir que no hay una sola corriente, mientras se están expandiendo. Por ejemplo, creo que una de las corrientes más importantes fue el arrianismo, y bueno, y luego lo que nosotros llamamos luego catolicismo, ¿no? Esto también va creciendo durante todo el imperio, ¿no? Y se va expandiendo. Claro, cada vez hay más gente, Sergio, cada vez hay más gente, con diferentes... Hay más diferencias de opinión y cada uno defiende su tesis y se producen esos concilios tan importantes, ¿no? En los cuales se intenta unificar la fe, se intenta unificar el propio cristianismo, pero en según qué región. Por ejemplo, el arrianismo se da más en el norte de África, luego se expande más pues por esos pueblos conquistados como puede ser, o esos pueblos bárbaros que se alían con Roma, que son federados como pueden ser los visigodos. Entonces, cada uno tiene pues como su manera de entender, ¿no? Y al final los detalles son mínimos, ¿no? Porque las diferencias son mínimas y no se ponen de acuerdo en alguna cosa muy concreta, pero eso provoca una escisión, ¿no? Si hasta el día de hoy está la Iglesia ortodoxa, la Iglesia católica, apostólica, romana oficial, o sea, hay diferentes vertientes, ¿no? Entonces, dentro del anglicanismo, el no sé qué, el no sé cuánto, hay un montón de corrientes. Entonces, imagínate, el cristianismo original está tan corrompido respecto a la palabra de Jesucristo que si Jesucristo
si estuvieran dando todavía por el mundo, quizá ahora si se revelase, ¿no? Otra vez y dijera, bueno, yo soy el hijo de Dios que llevo tantos años, digo, y lo que habéis hecho con la religión que yo estaba promulgando allí en Galilea, os habéis alucinado un poco, ¿no? Habéis que si los manuscritos del Mar Muerto, que si los manuscritos prohibidos, que si la Biblia de no sé qué, que si... Entonces, realmente, al final te das cuenta de que seguramente la fe original distaba mucho de la fe que hoy en día nos encontramos, ¿no? Entonces, todo evoluciona. Han pasado 2000 años de fe. Entonces, realmente no hay acuerdo. Imagínate, en un grupo a lo mejor de 100 personas no puede haber de acuerdo. Imaginaos en una fe que mueve millones de personas, ¿no? Sí, bueno, es cierto que para nosotros, desde el punto de vista de 2000 años después, pues las diferencias pues son mínimas, ¿no? Pero claro, para ellos deberían ser importantísimas porque se mataban. O sea, ya en el mundo romano, entre los arrianos y los cristianos que creían en la Santísima Trinidad, pues ya había muertes. En la Edad Media, bueno, cuando nació Lutero y compañía en el norte de Europa, los luteranos, protestantes y católicos se mataron, vamos, la mitad de Europa murió en esas guerras, ¿no? Guerras y claro, guerras, ¿no? sí, Pues esto sucedía exactamente igual, no tan potente porque Roma apisonaba, pero sí que había muertes entre grupos cristianos, ¿no? Hasta que poquito a poquito una de las corrientes, pues fue seguramente la que más apoyó a Constantino, fue la que fue creciendo, ¿no? Pero teníamos que ver esta evolución que hemos dicho de una religión que nace dentro del propio judaísmo, que es judía, que es de base totalmente judía. Tenemos estos judíos que de alguna manera tienen su Mesías, que es Cristo. No estoy yo muy seguro si Pedro y Santiago, estos primeros apóstoles, estaban muy de acuerdo con Pablo de Tarso con lo de los gentiles. Esto tampoco lo podemos saber porque luego todo esto es escrito después, ¿no? O sea, porque pero los judíos eran judíos de por sí. Entonces decían, no, nosotros vamos a salvar pues en nuestro suelo, en nuestra tierra, ¿no? Y luego, pues bueno, este cristianismo que poquito a poquito se va separando del judaísmo, se hace una religión, dijéramos, ya nueva, sin negar que parten de este Viejo Testamento, ¿no? Pero también, quizás, Sergio, hay una cosa que también explica la expansión del cristianismo, y yo creo que la hemos hablado antes al principio, que es esta diáspora que sucedió con Adriano, con esta rebelión judía, la tercera, o la segunda, según que historiador, pero bueno, allí sobre el año 135, 136, que, bueno, se volvieron otra vez a levantar los judíos, esta vez muy fuerte contra, según ellos, la invasión romana. Para mí los estaban civilizando, pero yo es que soy romano de por sí. Entonces a los judíos los echaron prácticamente a todos, o sea, los echaron fuera, ¿no? Y ahí los cristianos que ya estaban bastante definidos, ahí no entraron. Y esto es una diferencia muy importante, pero si no también hubieran ido, ¿no? a por estos cristianos. Con lo cual, y esta diáspora judía que ya rompe un poco esta fe tan fuerte, que sí que es verdad que los judíos siguieron teniendo su fe, pues bueno, donde pudieron los hombres, ¿no? Donde pudieron porque los echaron, ¿no? Esto también es importante para el establecimiento del cristianismo, porque a mucha gente les quedó el cristianismo. Correcto. Bueno, conclusión, si te parece, ya que ya nos acercamos al final, más o menos os hemos explicado el origen y un poco la evolución de este cristianismo más primigenio, cómo se consolida y se convierte en la fe oficial de ni más ni menos que el Imperio Romano. Sí, pues, sí. ¿Qué fue, Teodosio? Correcto, Teodosio, en el año 380 la declara oficial. 3 siglos habían pasado desde que aquel pequeñísimo movimiento judío pues se convirtió en la religión dominante de todo Occidente también. O sea que eso ya da fe de que esta fe radicó en ofrecer sobre todo esperanza, dignidad y fraternidad en un mundo marcado, pues como bien hemos dicho y os hemos tratado de exponer, por las desigualdades, ¿no? Un mensaje que caló muy hondo y que la inmensa de la mayoría de la población, como hemos dicho, vivía en la miseria, en la desgracia y en la pena, y tú no tienes expectativas, pues si te viene esta secta judía que se convierte en una religión universal, pues es capaz de adaptarse a diferentes culturas y eso hace pues que tú tengas algo por lo que vivir, ¿no? O algo a lo que aspirar en la siguiente vida. No se trata de que tú tengas que
porque incluso dicen que hasta el final de tus días te puedes hacer cristiano, ¿no? Hasta el último momento, si te haces cristiano, Dios te va a coger en tu seno, ¿no? El mensaje es súper... es la importancia del alma, es el alma lo que tiene que estar pura, ¿no? Entonces, lo que le sucede a tu cuerpo no es que no sea importante, pero no es lo más importante. Lo importante es el alma, cómo tienes tú el alma con respecto a lo que espera pues el Salvador, que es Dios, ¿no? Y esto es un mensaje potente. Las malas lenguas decían que Constantino se hizo cristiano en su lecho de muerte. Dicen. Eso dicen las malas lenguas por ahí también, que no es que fuera cristiano durante toda su vida, ni que después de la batalla del Puente Milvio en la que dijo que había ganado gracias al símbolo de Dios y tal, sino que eso fue también una estrategia pues para captar un poco la ayuda de los cristianos en esa batalla del Puente Milvio, ¿no? Pero bueno. Su madre Elena sí que parecía cristiana, ¿no? Esto es una de las cosas. Yo hace poco hice una entrevista al gran Carlos de Miguel con sus libros, ¿no? Constantino y el joven Constantino, ¿no? Y él ficcionaba, pero que me parece muy muy correcto, que cuando su padre, que creo que se llamaba Constancio, entró en toda la vorágine esta del imperio, pues él, Constantino, quedó con su madre y tuvo un poquitín casi que huir. ¿Y dónde huyó? Pues se refugió. Él ficciona esto, pero a mí me parece muy lógico, en estas redes cristianas, y le ayudaron tanto a Elena como a él. Él era relativamente pequeño y todo esto no lo entendía muy bien, pero Elena sí que lo sufrió en sus carnes, hasta que luego ya cambió un poco la cosa y ya Constancio pues pasó a ser primero César y tal. Luego, claro, ya no le perseguían tanto, aunque bueno, sí que es verdad que lo utilizaban de red, pero esto es otra cosa, ¿no? Pero estoy hablando que la madre, él ficciona, pero me parece muy, muy plausible que le ayudaría a estas redes clientelares o estas redes cristianas, con lo cual se hizo cristiana porque le ayudaron estos cristianos, ¿no? Y luego, pues, necesidad, imagínate, madre cristiana, te han ayudado de pequeño, viene un conflicto militar, yo necesito la ayuda de los cristianos, pues ayudo al que me ayuda. Correcto. Entonces el cristianismo es eso. Nosotros hemos intentado explicaroslo de una manera sencilla, llana, que lo entendáis, con un punto de vista histórico, basándonos en las fuentes clásicas, sobre todo las fuentes del momento que hablan sobre ese cristianismo primigenio. Evidentemente, el enfoque que tendrían era el de un hombre de su momento, sometido sobre todo Flavio Josefo, como ya sabemos que es una de las fuentes principales de ese periodo, sometido a su posterior romanización, ¿no? Pero sí que es verdad que la perspectiva que tienen según qué autores que han vivido, según qué cosas, pues puede ser más o menos real. Pero no tratamos de cristianizar a nadie, ni de ir contra el cristianismo, ¿no? Ni mucho menos, no es nuestra intención. Este programa simplemente es explicaros el inicio de esa fe a nivel histórico, qué es lo que había, cómo aconteció, en qué contexto surgió. Entonces, desde aquí esperamos que os haya gustado este enfoque. Evidentemente encontraréis mucho contenido sobre esto, con más fe, con más dogma, con menos dogma, con más ataque, con menos ataque, pero nosotros, como siempre, somos objetivos, somos imparciales. Ángel un poco más parcial porque siempre está del lado de Júpiter. Yo soy de Júpiter, pero como persona... Me da recuerdos para ti ahora. Sí, como persona que le gusta la divulgación un poco rigurosa, a Roma es de Júpiter, pero Roma también es cristiana, es la misma Roma, no deja de cambiar. El Imperio Romano de Oriente sigue siendo Roma y era cristiana hasta que desapareció, con lo cual Roma también es cristiana. Así que dicho esto, esperamos que os haya gustado, nos dejáis comentarios, nos hacéis aclaraciones, nos ponéis algún tipo de parábola aquí para que os intentamos entender, si queréis, podéis hablarnos con parábolas, ya veremos si las desciframos porque todo esto es muy complejo. Entonces, sobre todo, os invitamos a que os suscribáis a todos nuestros canales, ya sabéis dónde podéis encontrarnos, que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis disfrutado del audio y que ya seáis mochuelos o seáis calamares, que lo hayáis pasado bien. Sin más, besos, octobrazos, y para los que estéis en la biblioteca perdida, continúa el contenido con un montón de información y de apartados buenísimos, y a los calamares pues nos vemos en la siguiente. Ángel, últimas palabras. Júpiter es grande, padre de la luz y de los rayos, que Sergio los está sufriendo. Cuidaos mucho, un saludo.